Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy, lo primero, daros la bienvenida y agradecer vuestra participación en este webinar en el que vamos a presentar la nueva convocatoria de ayudas de proyectos de I+D+I de Gobierno de Navarra. Me encuentro con mi compañera Laura Alonso, directora del Servicio de Planificación, Digitalización e I+D+I Empresarial, y Javier Aray, jefe de sección de I+D+I Empresarial. Bueno, lo primero, agradecer la participación, la elevada participación, ¿no? Sobre todo por las malas fechas en las que nos encontramos. Este año, la verdad, que hemos tenido un retraso en la convocatoria y, bueno, pues sentimos este retraso. Intentaremos en futuras convocatorias, pues, cumplir, ¿no?, con esa previsión y anticiparnos para no llegar a estas fechas tan malas. Bueno, esta nueva convocatoria que presentamos hoy supone un paso más, ¿no?, con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como motores de competitividad, crecimiento económico y generación de empleo de calidad. Y es por eso que reforzamos esta convocatoria con un presupuesto de 33 millones de euros más, con un 18% de incremento respecto a la convocatoria del año 2025. Este esfuerzo presupuestario refleja una apuesta clara, ¿no?, desde el departamento. ¿Está hablando la niña de ¿En serio? ¿Después de esto? Confirmar y saber. Se escucha bien. Buenos días, nos estáis escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que no lo sé. Vale. Bueno, pues continuamos, perdón. Un esfuerzo presupuestario que refleja desde el departamento, ¿no?, la clara apuesta por seguir impulsando la capacidad innovadora de las empresas y fortalecer todo el ecosistema, que es una de las principales fortalezas de nuestra comunidad. Por primera vez integramos en un único instrumento las 3 líneas de ayudas que antes eran independientes: los proyectos estratégicos, los proyectos de I+D+I, los proyectos de I+D y los de innovación. De esta forma, facilitamos la tramitación y se impulsan proyectos más ambiciosos, estratégicos y de mayor impacto. El objetivo también es homogeneizar las bases, homogeneizar criterios y dar un poco esa certidumbre, ¿no?, con los diferentes instrumentos que tenemos. También nos permite internamente mejorar la gestión del presupuesto que tenemos y ir ajustando, ¿no?, y gestionando dentro de cada una de las líneas los remanentes que podamos ir teniendo. Con lo cual, se trata de un paso importante hacia la simplificación administrativa y la mejora de las políticas públicas. Esta convocatoria no es solo una herramienta de financiación, es una palanca para impulsar el desarrollo tecnológico, reforzar la competitividad empresarial y avanzar en la sostenibilidad del tejido productivo navarro. Todas estas herramientas responden a una idea clara: la innovación empresarial es el motor de la transformación económica, y esa transformación hoy está marcada fundamentalmente por los dos grandes ejes, alineados con nuestra estrategia de especialización inteligente: la transición ecológica y la digital, que este año también tienen reflejo en nuestra convocatoria. El objetivo de esta sesión es explicar las principales novedades de la convocatoria, resolver las dudas que puedan surgir y, sobre todo, facilitaros en preparar vuestras propuestas y proyectos de la mejor manera posible y con toda la información necesaria. Intentaremos también desgranar todos los cambios respecto a las convocatorias anteriores, y Laura y Javier irán comentando un poco todos esos cambios y, sobre todo, también ir aclarando esas dudas que nos han ido llegando y que pueden ser, pues, para todos, ¿no?, que os pueden venir bien a todos. Hemos elaborado un documento de preguntas frecuentes que lo comentaremos hoy también y que iremos mejorando, y conforme nos vayáis haciendo esas preguntas lo iremos mejorando. Será un documento vivo que publicaremos dentro de la ficha web de las ayudas. Está publicado, pero eso lo iremos mejorando, y conforme las preguntas que nos podéis hacer hoy o podéis ir haciendo en sucesivos días, lo iremos mejorando y lo iremos actualizando. Con lo cual, eso va a ser un documento vivo. Podéis ir haciéndonos preguntas en el chat. La verdad es que había muchos inscritos. Intentaremos resolver todas de la mejor manera posible, y en el caso de que no sea posible, bueno, pues ya os contactaremos o iremos dando respuesta. Y lo que decía, la idea es tener ese documento vivo, poniéndolos a vuestra disposición para que todos tengáis toda la información. Y cualquier cuestión os podéis preguntar por correo, totalmente abiertos. Lo dicho, muchas gracias por el interés y por vuestra implicación, y esperamos eso, que esta convocatoria contribuya a hacer nuevos proyectos innovadores y a seguir reforzando el liderazgo de Navarra en la I+D+I. Y más, para presentarlo. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Todo tuyo, Laura. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias, ¿no? Como comentábamos, las agendas son complicadas y más todavía en estas fechas, así que agradecer la participación. Sin más dilación, comentar un poco, lo hemos enfocado, así que se colgó, se habilitó en la ficha de las ayudas una presentación en la que se desgranan un poco las ideas principales, con lo cual la idea aquí, por no ser reiterativos, es ahondar un poco en algunas novedades y en cómo es la materialización o la implicación de esas novedades y no ir un poco a cuestiones concretas, ¿no? Por no ser reiterativos y desde luego sin perjuicio de abordar cualquier otra cuestión que aquí no estemos comentando. Como ha comentado la directora general, un poco la idea se ha refundido, ¿no? en una convocatoria y a efectos prácticos, pues ya he comentado un poco, ¿no? Los beneficios y la motivación subyacente de haber aunado las 3 convocatorias en una. A efectos prácticos ya está colgado, va a ser un único formulario que ya está colgado en la ficha de las ayudas. Veréis que hay un desplegable en el cual se puede indicar la tipología de los proyectos y seguir adaptando a las particularidades propias, pero os va a resultar bastante familiar porque va un poco en la misma línea de convocatorias previas. Entonces, en ese aspecto, cualquier cuestión que comentamos, pero yo creo que ahí es bastante similar con el beneficio, ¿no? De que sí que es verdad que hay una estructura común, una estandarización del propio formulario. Lo hemos un poco estructurado, ¿no? Decíamos, hemos identificado un poco como esas 6 áreas que son un poco las novedades, las principales novedades, y iremos ahondando una a una, ¿no? La parte de modalidades y beneficiarias, pues aquí sí que hay una de las grandes cambios significativos, ¿no? en la convocatoria, sobre todo en la parte de precios estratégicos, la parte del presupuesto, ver un poco cómo lo entendemos y cómo está afectando en el proyecto, tanto a nivel de convocatoria como al proyecto. La figura de tipo, comentaremos un poco, esa es una figura nueva, ver un poco cómo es la posibilidad de poder optar a él. La parte de ayuda adicional, ¿no? Que son estos criterios sociales, aquí sí que hay un cambio bastante sustancial. Hasta ahora estos criterios sociales se baremaban, ¿no? Entraban dentro de la evaluación del proyecto. Y ahora la idea es que se sigan fomentando estos criterios sociales, pero vía intensidad de ayuda. Al final la motivación subyacente es que no desvirtúe el proyecto, porque sí que es verdad que quizás adquiría unos compromisos que hacen muy difícil de ejecución y bueno, pues pueden desvirtuar realmente el proyecto, ¿no? Presentado. La idea es que la prelación del mismo pues, sea más al propio proyecto y no a estos criterios adicionales que digamos que se pueden fomentar vía intensidad de ayuda. Y finalmente comentaremos un poco la parte de la evaluación. Hay una serie de criterios que se han añadido nuevos, como adelantaba la directora general, la parte de transición ecológica y digital, por ir un poco acompasados y estar alineados con la Estrategia Especial de Crecimiento y Horizonte de Navarra y recoger ese documento de preguntas frecuentes que efectivamente ya está, como comentaban, está incorporado y está habilitado en la ficha de las ayudas. Y sí que aquí sí que se recogen algunos más que en las propias diapositivas que iremos incorporando al documento que está habilitado. Entrando ya en el primero de los 6 puntos identificados, la parte de las modalidades y beneficiarias en los proyectos competitivos, entrando ya en los proyectos de I+D+I, aquí es verdad que a grandes rasgos se mantiene la estructura de los proyectos, la estructura de la convocatoria en este ámbito. Se siguen manteniendo las 3 modalidades, individuales, colaborativos y transferencia, con la particularidad que en colaborativos y transferencias sí que tienen que estar al menos 2 entidades, sí, y en ambos tiene que haber la participación de una pyme. Eso sí que es un cambio respecto a 2025, pero en general la línea de las ayudas es bastante similar, sobre todo la modificación viene de la incorporación obligatoria de una pyme, pues además es un requisito del programa operativo FEDER y desde luego va alineado, ¿no? Con ese impulso de incremento y fomento del escalado de las pymes en Navarra. La segunda de las líneas, los proyectos estratégicos, la siguiente tipología de proyectos, aquí sí que viene uno de los cambios fundamentales de la convocatoria, sobre todo en el ámbito de las beneficiarias. En este caso, en esta convocatoria, las beneficiarias tienen que ser empresas, con la excepción de los retos 3 y 7 de GEMA y Siberia, en el cual la participación empresarial tiene que ser al menos el 30%, pero se admite también los agentes del SINAE como beneficiarios. En estos retos sí que no ha habido singularidades
respecto a la convocatoria 2025, si bien sí los hay en el resto de retos en el ámbito de las beneficiarias. No obstante lo anterior, entendemos desde luego que es necesario fomentar la participación de los agentes del SINAI, de tal modo que ese fomento, esa participación se va a realizar vía subcontratación. Sí que ha habido algunas preguntas al respecto de este carácter de beneficiario y si pueden optar los agentes del SINAI como calidad de empresa a la hora de participar en el proyecto. La respuesta es que sí, que pueden participar siempre y cuando cumplan la definición, ¿no? De empresa, sin perjuicio de que paralelamente puedan cumplir además, estén inscritos en el registro de agentes del SINAI. Entonces, sí, efectivamente pueden participar, lo cual se aplicará a las condiciones de empresa con la intensidad de la ayuda propia a su tamaño de empresa, a la tipología de proyecto y a la calificación, ¿no? Si es proyecto de I+D o de innovación. El otro cambio es en la parte de la definición de los retos, y siguen manteniendo los 8 retos estratégicos, y bien en la parte del reto ideal sí que se mantiene ese carácter disruptivo del reto, pero se incorpora una mención especial, se valora de forma especial los sectores emergentes, a saber la parte de construcción individual industrializada, aeroespacial y electrónica. Es verdad que la S4, la actualización de la S4 recoge también la biología sintética como sector emergente, y en este caso, al tener un reto específico dentro de la convocatoria, pues la parte de ese carácter especial se le va a dar a los 3 retos que en principio está pensado para los 3 sectores emergentes comentados. Aparte de los sectores emergentes, también se quiere tener una mención especial, ¿no? Se valorará positivamente que la parte de la Silver Economy, que se presenten proyectos destinados a soluciones tecnológicas que estén orientadas a la autonomía personal, a la permanencia en el hogar, y que al final, en última instancia, no den respuesta a la atención a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad. Respecto a en la parte de beneficiarios, aquí sí que está limitada presupuestariamente la participación de los agentes del SINAI en 900.000 euros, simplemente por una cuestión presupuestaria de cara a las secciones de GEMA y Siberia. En la parte de innovaciones, la tipología de innovación en procesos y innovación en producto, la innovación en producto es una novedad respecto a la convocatoria anterior. En el ámbito de modalidades y beneficiarias, aquí el cambio sustancial sobre todo es que la participación está pensada para proyectos individuales y las empresarias van a ser las empresas. De cara a la concepción del proyecto, pues es un presupuesto mínimo de 40.000 euros con una ayuda máxima de 200.000, pero aquí no hay cambios sustanciales respecto, sobre todo en el área de las modalidades beneficiarias, respecto a la convocatoria previa. En el ámbito del presupuesto, como adelantaban, pues un cambio, hay un incremento muy sustancial, ¿no? De un 18% respecto a la convocatoria anterior, pues el reflejo de esa apuesta por la I+D+I en Navarra. En el ámbito del presupuesto, como decía, ¿no? Te permitía, uno de los beneficios de algunas de esas convocatorias que te permite flexibilizar, como adelantaba Javier Esterran, y a la hora de optimizar el presupuesto. Y el año pasado se quedó el importe disponible en la convocatoria de innovación y, sin embargo, se desestimaron solicitudes con insuficiencia presupuestaria en I+D o en estratégicos. La idea es intentar optimizar ese presupuesto con esa convocatoria única. En el ámbito sería del presupuesto, la concepción del presupuesto a nivel de convocatoria, y así nos centramos en el presupuesto a nivel de proyecto. Aquí sí que decir que la parte de la justificación ya no van a ser... Bueno, a la hora de justificar esos pagos a cuenta no hay que presentar ningún tipo de documentación. Va a ser una declaración de gasto en los diferentes hitos espacios temporales en los que se fijan en la convocatoria, y se presentará simplemente una declaración de gasto y una documentación técnica o memoria que acompañe esa declaración de gasto. La única documentación final soporte se presentará en la justificación final. Respecto a esos pagos a cuenta, sí que se va a tener un poco la concepción de proyecto y no de compartimentos estancos a la hora de evaluar ese gasto, de tal modo que en cada pago a cuenta que se haga, el periodo temporal para la imputación de gastos, de computar esos gastos, va desde el inicio del periodo de ejecución del proyecto hasta la fecha de presentación de esos gastos, la fecha de presentación hasta la fecha que marque los gastos que computan para ese pago a cuenta o liquidación o bono, ¿no? El hito correspondiente. Y aquí un poco lo que te va marcando es unos compromisos mínimos con esos hitos que vamos a hacer en cada periodo temporal. Eso es una ejecución mínima.
Aquí con esta concepción de proyecto no hay ningún tipo de problema en adelantar gasto respecto al que esté previsto o estipulado, si bien ya es una limitación no de la propia convocatoria, sino de la propia normativa presupuestaria, no podemos arrastrar compromisos de gasto a futuro, de tal modo que si tenemos una ejecución, por ejemplo, prevista de 100 unidades monetarias en el año N, si al final nos gastamos 120, para el periodo N+2 se nos va a guardar esos 20, ¿no? Vamos a tener todo el gasto que hayamos hecho desde el inicio hasta el final. Por sentido contrario, si tenemos un compromiso de gasto de 100 y al final nos gastamos 80, ahí sí que se efectuaría una priorización de cobro por la imposibilidad presupuestaria de poder arrastrar ese compromiso futuro. Respecto al informe de auditoría, aquí también había alguna pregunta al respecto. Solo hay que hacer un informe de auditoría que se presentará en la justificación final. Y aquí sí que, bueno, ya comentaremos más a futuro, pero la idea es un poco que recoja los periodos de ejecución para las anualidades por el periodo natural del año, que al final para ir un poco vinculado a ese derecho, a esa generación, a ese derecho de generación de la deducción, que al final tienen que estar anualizadas por año, y la idea de que también se verifique esos periodos de ejecución, esos hitos mínimos que comentábamos antes, ¿no? El periodo de informe de auditoría tendrá que recoger un poco esos espacios temporales, que bueno, ya comentaremos un poco más adelante cuando se vaya a justificar. La parte de los límites presupuestarios se mantienen en las líneas, con la diferencia en la salvedad. Estoy viendo el máximo, que pone ahí un máximo de 850.000 euros. La idea es que el presupuesto mínimo de los retos estratégicos sea 850.000 euros. Es que no se ve bien. Y un poco también a efectos de presupuesto, otra de las cuestiones que surgía no era la concepción del presupuesto en cómo en la parte, ¿no?, de cómo conceptuamos ese presupuesto, en la parte de la memoria, ¿no?, a la hora de evaluarlas, pues tener también un poco que sean una de las preguntas frecuentes que está colgada, ¿no?, que tiene que ser, se valorará la parte de que sean, que se especifiquen, que sea clara a la hora de identificar esas actividades, sus importes, que tiene que ser coherente el gasto que se haga por el importe, atendiendo a ese gasto individual, y luego que tiene que ser coherente con todo, con el presupuesto, ¿no? Si son actividades quizás preparatorias, pues lo presumible, lo esperable es que el importe asociado respecto a la totalidad del proyecto pues sea menor si tenemos en cuenta que son las actividades core del proyecto, ¿no? Si me permites un segundo, mencionas eso, Laura, la pregunta que nos hacían venía un poco en la memoria descriptiva del proyecto, en la propuesta técnica, tengo que anualizar el gasto, lo describo normalizado por anualidades, y la respuesta es un poco no, ¿no? O sea, son cosas diferentes. En la memoria lo que se busca es esa coherencia presupuestaria, esa proporcionalidad, ese detalle de gasto por actividades del proyecto, actividades, un paquete de trabajo contendrá esas diferentes actividades. Eso es lo que se busca en la memoria. Y luego es verdad que el formulario económico nos va a pedir ese desglose de una manera diferente, nos lo va a pedir por anualidades, ¿vale? Porque lo necesitamos para poder emitir esos compromisos de gasto que sí que es verdad que van a ir anualizados, y para las empresas, en su caso, para el informe de deducción fiscal que es anualizado. Entonces, esos dos conceptos diferentes por actividades y anualizado por. Exacto. Sí, que la idea no es reiterar, o sea, son dos cuestiones distintas. Una se valora al final a nivel económico y la otra es la racionalidad y la coherencia en la parte de la memoria. Y luego parece un poco obvio, ¿no?, pero comentamos, ¿no?, que todas las actividades tienen que tener su reflejo presupuestario y todo presupuesto debe tener reflejo en actividades. A veces parece un poco obvio, pero se pierden puntos que son evitables. Respecto a la parte del anticipo, pues bueno, es una nueva figura, al final está amparada en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones. Aquí la idea es, estoy viendo aquí una recta, ¿no? Estoy viendo aquí las garantías posibles superan los 30.000 euros, son 60.000 euros, que al final es lo que marca la Ley Foral de Subvenciones. Aquí es simplemente comentar que a la hora de solicitar el anticipo, simplemente mediante una declaración de la necesidad de gasto, que lo veréis en el formulario que está habilitado en la fecha de la salida, es simplemente consignar esa necesidad de gasto, no hay que presentar ningún tipo de documentación soporte, si la norma sí que nos dice que tiene que existir esa necesidad, ¿no? O sea, realmente se tendría que estar en disposición en su caso de poder acreditar esa necesidad, pero nosotros en el principio del formulario no se exige ningún tipo de documentación soporte. El importe máximo de la ayuda por anticipo por este concepto será el 30% de la ayuda, la posibilidad de, la limitación legal, ¿no?, de
configurar garantías cuando supera el importe de los 60.000 euros, así que sí que es verdad que nos preguntaron, ¿no?, la posibilidad también de poder eximir voluntariamente de renunciar a recibir un importe superior a 60.000 euros que no debe constituir garantías. Existe, se ha consignado en el propio formulario y se habilita esa opción. Aquí sí que entendemos que sobre todo la mayor dificultad va a existir en la limitación presupuestaria que haya, que al final se va a dividir por el importe, pues en función de las solicitudes que haya, el importe disponible se dividirá proporcionalmente en el caso de que no llegue para solicitarse ese 30%, ¿no?, para poder corresponder a ese 30% de la ayuda. Y luego se liquidará con el siguiente abono. Si hemos hecho un abono en un anticipo de 20.000 euros y tiene que el siguiente abono le corresponde 25.000, pues se adicionará esos 5.000 euros. En caso contrario, si hubieran sido 20.000 de abono y en el próximo pago cuenta serían 15.000, pues esos 5.000 se guardaría para el siguiente abono. Y yo solo aquí una cosa, Laura, porque no se vuelva la gente loca buscando la figura del anticipo. No está como tal en el formulario económico, ¿vale? El que habéis visto colgado en la web, ¿vale? Esa la veréis una vez que se abra el periodo de solicitud en el formulario telemático que incluye la declaración responsable, ¿vale? Y ahí habrá pues veréis una declaración responsable en que se solicita los anticipos y ese cheque, que es lo que comentaba Laura, decir, oye, yo no, en ningún caso quiero más de los 60.000 euros, es lo que aquí pone 30, pero son 69.000. Pero no os volváis locos, no está en el formulario el económico, sino estará en el trámite de la solicitud, ¿vale? De la solicitud. Y respecto al punto de ayuda adicional, es un poco lo que adelantábamos antes, ¿no?, los criterios sociales. La motivación un poco ya la hemos explicado y un poco es los ámbitos en los que se quiere fomentar la parte de igualdad de género. Al final se va a evaluar por la participación de las mujeres en el proyecto, sin tener en cuenta la parte de la participación en el ámbito de la gestión administrativa y financiera. Se valorará todos aquellos proyectos que tengan más de un 50% de participación de mujeres. En la parte de cohesión territorial, aquí sí que hay una normativa, la Orden Foral 8/2013, ¿no?, que recoge un poco, clasifica los municipios en función del riesgo de despoblación que haya, de tal modo que si el proyecto se desarrolla en esos municipios, pues obtendrá un incremento de intensidad de ayuda adicional en función de ese riesgo de despoblación que tenga. La parte de inserción sociolaboral, lo que se pretende es fomentar la inserción y el trabajo de personas con discapacidad en la plantilla, de tal modo que aquellas empresas en las que cuenten una plantilla de un 3% de personas con grado de discapacidad de 33% más respecto a la plantilla total, en empresas que tengan más de 50 trabajadores podrán obtener un 5% de intensidad de la ayuda adicional. En el caso de empresas que su plantilla media sea inferior a 50 trabajadores, con un 1% podrían ya obtener ese 5% de intensidad de la ayuda. Adicionalmente, es posible tener otro 2%, bueno, están tocados, son máximo 5,55, se suman, o sea, se pueden adicionar hasta un máximo de un 10% total. Y la otra parte es, en el ámbito de la inserción sociolaboral, es la posibilidad de tener un 2% adicional siempre y cuando se hayan suscrito contratos con empresas de inserción o contratos con centros especiales de empleo en los 2 años anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda. Respecto a lo del 50%, o sea, lo de los 50 trabajadores, el 3% o 1% tiene que estar cumplido bien en el 2025 o algunos de los años de ejecución, incluido también el 2026. Por último, la parte de inserción de jóvenes en el mercado laboral es lo que se nos va a promocionar y facilitar es el acceso de los jóvenes en el mercado laboral y en concreto es la parte de prácticas en formación profesional. Sobre todo es por la demanda, ¿no?, de los departamentos competentes en la dificultad que había en este alumnado para intentar insertar y intentar realizar las prácticas. Entonces se valorará hasta un 5% de aquellas empresas que han acogido alumnado en formación profesional desde 2025 hasta la ejecución, hasta la finalización de la ejecución del proyecto. Y en este caso, aquí sí que no hace falta aportar además ningún tipo de documentación. Nosotros, el órgano gestor de las ayudas, contactaremos directamente con el Departamento de Educación y no hace falta aportar ningún tipo de acreditación al respecto. Respecto a la parte de evaluación, así que comentará un poco Javier, que ya así un poco recoger un poco los criterios, ¿no?, los epígrafes nuevos que ha habido en la convocatoria. Sí.
Venga, dentro de la evaluación, como habéis visto, lo primero ha sido Muchas gracias. un proceso de reflexión un poco y como estábamos hablando un poco de intentar homogeneizar los diferentes criterios que por un lado en las diferentes convocatorias se llamaban de una manera, en otros otras, entonces alguna reflexión que nos habéis hecho llegar, ¿no? Que no se sabía muy bien si se buscaba algo diferente en una convocatoria que en otra convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, como habéis visto ahora hemos intentado dentro de lo que cabe, porque cada proyecto es verdad que tiene sus pequeñas singularidades, ¿no? No podemos esperar lo mismo la idea de un proyecto estratégico que de un proyecto y más de empresarial, ¿no? Pero bueno, hemos intentado homogeneizar tanto, bueno, criterios, yo creo, para facilitar un poco la presentación de esas solicitudes y que sepáis de qué estamos hablando, ¿vale? De nuevo, con esas singularidades que hay entre unos y otros. Yo aquí realmente he destacado 4 cosas, ¿no? Pero por empezar un poco así en el contexto de la evaluación, habréis visto que se han eliminado algunos de los criterios que hablábamos antes de experiencia en proyectos europeos, que se incorpora dentro de la experiencia del consorcio, ¿no? De plan de difusión y divulgación, ¿vale? O sea, se han ido comprimiendo un poco, que al final lo que nos resulta, los criterios de evaluación son 3 bloques, ¿no? Al final tenemos el A y el B, que es al final convencer por qué debemos hacer ese proyecto, por qué ese proyecto es el bueno y encaja en el reto o la prioridad que tenemos. Tenemos un C y un D de decir, oye, que yo consorcio soy capaz de llevarlo a cabo, tanto presupuestariamente por capacidades técnicas, ¿no? Y los otros 3 criterios, digamos, que son E, F y G, ¿vale? Dejo el uso de infraestructuras y agentes de SINEI, que es el objetivo para el último. E, F y G no dejan de ser impacto, ¿vale? Ahora entra un poco en la singularidad de la transición digital, pero no deja de ser un impacto del proyecto, ¿vale? Entonces, digamos esos 3 bloques. Oye, este proyecto merece la pena ser financiado, yo lo puedo hacer y el impacto que va a tener el proyecto es un poco, ¿no? Y realmente como novedades yo aquí destacaba 4 cosas, ¿no? O sea, realmente hay un cambio en cuanto a la transición ecológica, ¿no? Si recordáis de convocatorias anteriores, lo que se valoraba era la transición hacia una economía circular, ¿vale? Pero es verdad que nuestra S4 recoge no solo la economía circular, sino también la sostenibilidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí se ha hecho, digamos, el grupo, ¿no? Que al final la transición ecológica son ambas cosas, ¿no? La sostenibilidad y la economía circular, ¿no? Entonces, lo que se va a valorar es que ese proyecto tenga impacto, ¿vale? En estos campos, ¿no? O sea, al final no confundir tampoco resultado con impacto, ¿no? Una cosa es lo que tengamos como resultado del proyecto y otra el impacto, que debe ser medible y que debe ser, al final, lo tenemos que ser capaces de cuantificar y convencer al evaluador de que eso es realista, ¿no? Es un poco la clave. Y la transición digital, que es que no estaba, es un criterio que aparece nuevo, pero es verdad que lo estábamos dejando de lado hasta cierta manera, porque ambos son criterios transversales, ¿no? Dentro de la S4. Y aquí digamos que hay 2 subapartados, ¿no? El apartado primero que no es un impacto como tal, es decir, yo en mi sector, en mi campo, utilizo las tecnologías de vanguardia, utilizo las tecnologías digitales que están a mi disposición para hacer mi proyecto mejor, ¿vale? Ese, digamos, es el primer criterio. Está mejor formulado, lógicamente, que lo que he explicado en las bases, pero realmente es mirar al proyecto hacia adentro y decir, oye, estoy utilizando las ventajas que me supone este avance digital, esta digitalización, sí, ¿no? Estoy utilizando las últimas herramientas que hay disponibles en el campo de la salud, en el campo bueno, pues de la movilidad, en el campo, ¿no? Las estoy utilizando y luego el segundo apartado sí que habla del impacto, ¿no? Ese resultado, cómo va a contribuir, ¿no? A esa digitalización, ya sea nuestra o ya sea del sector de referencia, ¿no? Y luego aquí tenemos los dos criterios, digamos, que he dicho que dejaba hacia el final por ser los criterios objetivos, ¿vale? Es decir, aquí lo que vamos a hablar es y luego esto lo enlazaré un poco con esas preguntas, está respondido, yo creo que las 2 cosas claves de estos 2 criterios está respondido en las preguntas frecuentes, ¿vale? ¿Qué es lo que computa como el uso de infraestructuras ICTS, SIES o equipamiento del polo? Que va a ser, es decir, tenemos que tener una factura, es decir, si vamos a computar aquellos que estén sustentados por una factura por uso, ¿vale? Y en cuanto a participación de agentes de SINEI, pues es el porcentaje de participación, ya sea en proyectos en los que solo puedan participar empresas, por así decirlo, pues será vía subcontratación de esos agentes, y en proyectos en los que pueda participar ambos, pues se computará tanto subcontratación como la participación directa,
¿vale? Entonces, yo realmente es esto lo que tenía, porque creo que quedan respondidas las dos preguntas más claves con las preguntas frecuentes, ¿vale? En el uso de infraestructuras y participación de agentes del SINAI. Y con esto, yo creo que vamos a la siguiente, si me pasas, por favor. Aquí yo había sacado 6 preguntas de las que me habéis ido haciendo unos u otros, ¿vale? Que creo que están todas prácticamente respondidas en ese documento de preguntas frecuentes, pero que quería destacar, ¿vale? Que quería destacar aquí, ¿vale? La primera, como veis ahí, cálculo del presupuesto del proyecto. Existe una base que dice que aquel presupuesto que esté financiado a través de los presupuestos generales de Navarra u otros fondos públicos, llámese pues Universidad Pública de Navarra, Hospital Universitario, Fundación Universitat, algunos otros, ¿vale? Que deberán que no sean subvencionables, ¿vale? Y la pregunta venía un poco de decir, oye, entonces, si no son subvencionables, metemos el coste, no lo metemos, porque luego hay unas referencias a presupuesto subvencionable por ahí, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es de sí, tenemos que imputar el coste, computa esos efectos de, por ejemplo, en proyectos estratégicos, llegar a esos 850.000 euros, computa como presupuesto del proyecto, pese a que ese presupuesto no vaya a generar una ayuda para las entidades beneficiarias. Y computa también en cuanto a esos porcentajes mínimos de participación, ¿vale? Si estamos hablando del 30% de participación mínima empresarial, hay que tener en cuenta la participación de estas entidades, aunque ese presupuesto no sea financiable, ¿vale? Otra de las preguntas que yo creo que salía también un poco de manera, recurrente, ¿no? Porque esto sí que es verdad que es un cambio con lo anterior. Habréis visto que en las bases, en las colaboraciones externas, habla de que existe un límite para los proyectos competitivos y estratégicos de hasta un 30%. Hasta un 30% en las colaboraciones externas, donde se excluyen agentes del SINAI y entidades vinculadas, ¿vale? Por diferentes cosas. Porque puede haber proyectos que, oye, yo trabajo con mi vinculada que está también aquí, ¿no? Pero aquí la clave es, entonces la pregunta era, oye, entonces, ¿se puede subcontratar el 100% del proyecto, ¿no? A una entidad vinculada. La respuesta formal es sí, puede subcontratarlo a una entidad vinculada, pero tenemos que ser aquí también conscientes de que el requisito que existe, uno de los requisitos importantes es que el proyecto se ejecute en el centro de trabajo de la beneficiaria en Navarra. Entonces, puede haber veces en los que tenga sentido que una colaboración externa, y fue, yo creo, debate en la convocatoria anterior de innovación, que yo sí tengo una vinculada mía que viene, el ejemplo más claro, ¿no? a una línea con Cervera, a automatizar la línea, ese proyecto, aunque la ejecución sea de una vinculada que pueda estar fuera de Navarra, el proyecto se está ejecutando en Navarra, se queda en el centro de la beneficiaria de Navarra. Ahí podría haber una cantidad alta que no llame la atención. Pero, sin embargo, el otro ejemplo extremo, ¿no? Que yo tengo 0 personal, tengo una unidad en Navarra, tengo 0 personal en Navarra, es un proyecto de I+D, de cálculo, de metodologías, de I+D puro, y el 100% se está ejecutando en la vinculada de Alemania, pues queda patente que que el proyecto no se está ejecutando en el centro de Navarra, ¿vale? Eso es una valoración que es caso por caso que se esté ejecutando en el centro de Navarra. Vale, la reasignación de proyectos de I+D a innovación, ¿vale? Esta ha sido otra de las preguntas también recurrentes y con razón, es decir, aquí, porque es verdad que las bases prevén que el órgano gestor podrá asignar, digamos, de oficio cuando las actividades no sean desarrollo o investigación industrial, que puede reasignarlo a oficio a innovación antes de que salga la concesión, pero es verdad el planteamiento, es decir, yo he presentado un proyecto que puede ser de hasta 24 meses, puede ser de 12 meses el de I+D, pero puede ser de 24 meses, ¿no? Entonces, en el caso de que yo presente un proyecto de 24 meses, claro, y me reasignan, me tengo que ejecutar ese proyecto en 12 meses, porque pasas a estar en las condiciones de innovación. Y la respuesta es sí, es verdad que eso no. Voy a decir que pongo ahí una mejora en la próxima convocatoria, porque es verdad que habrá veces en los que no quede otra que renunciar a la ayuda cuando no lo veamos viable. ¿Se podrá dar la ayuda? Sí. ¿Podremos conceder la ayuda? Sí. Pero es verdad que la entidad podrá, si lo ve inviable, tendrá o podrá renunciar a esa concesión de, esa ayuda, ¿vale? Lo suyo sería que las fechas estuviesen pues más cuadradas, ¿vale?
ahora mismo. Pero la respuesta es sí se puede reasignar, sí puede obtener ayuda, pero es verdad que nosotros, si alguno de estos proyectos reasignados resultan beneficiarios de la ayuda, sí que es verdad que pediremos un replanteamiento un poco de, oye, ¿sois capaces de hacerlo en estos meses que tenéis para innovación o no? ¿Vale? Otra pregunta que yo creo que está respondida, ¿no? ¿Quién puede coordinar un proyecto? Las bases no establecen quién puede o quién no puede coordinar el proyecto, ¿vale? Pero lógicamente, o sea, al final el líder del proyecto pues es objeto de evaluación como parte del consorcio, ¿no? Pues tiene que, un líder tampoco puede ser solo algo instrumental, ¿no? Tiene que ser para un evaluador, tiene que hacer las funciones de líder que pueda llevar a cabo el proyecto, que pueda influir en los demás, ¿no? ¿Puede cualquiera? Sí, la respuesta es que sí, pero es objeto de evaluación, ¿no? Vale, como acreditación de gasto, yo creo que lo he comentado, ¿no? En el apartado anterior, para el criterio H2, que es el uso de las infraestructuras, tiene que haber una factura. Esa factura tiene que estar emitida y tiene que ser, o sea, porque se preguntaba, o sea, ¿puedo poner como parte del presupuesto infraestructuras que yo tengo en mi propia casa? Bueno, siempre que haya una factura, pues sí, a ti mismo empieza a ser un poco raro, ¿no? Facturarte a ti mismo. Vale. Eso del criterio H2 y luego lo del plan de igualdad. Plan de igualdad lo habéis preguntado también muchos. Aquí el plan de igualdad en esta convocatoria es una obligación que viene regulada por el Real Decreto Ley, ahora mismo no recuerdo cuál es, ¿vale? Y entonces es una obligación que viene dada desde 2019, que creo que salió ese Real Decreto Ley. Entonces las empresas, conforme van creciendo, pues pueden entrar en esa obligación. Nosotros aquí lo que nos vamos a limitar es a fecha de justificación final del proyecto, por así decirlo, que va a variar según la tipología de proyecto. Vamos a calcular os pediremos acceso y que vayáis en la declaración responsable para el cálculo del tamaño medio, si no tendréis que aportar el cálculo del tamaño medio de la plantilla y directamente iremos a la consulta del registro a ver si en liquidación final ese plan está registrado, ¿vale? Entonces, si esa entidad cuenta con el plan registrado, bueno, le aplica esa obligación y está registrado, pues entonces procederemos a la liquidación final de la ayuda. Que no está registrado, pues estamos incumpliendo una obligación, con las consecuencias que eso puede tener. Vale, yo creo que... No sé si ha salido... Justo sí, estamos justo mirando las preguntas que han podido salir, ¿no? Pero... porque aquí no tengo acceso al chat. Una de las, por ir contestando alguna y luego sí, más o menos que hemos ido ahora, justo mientras estabas comentando, ¿no? Viendo preguntas que habían hecho, indica una de ellas es ¿cuál es la intensidad máxima de ayuda para los clústeres con agentes del SINAI? Realmente con agentes del SINAI, si participan como agentes del SINAI, será del 100%, que al final es la que siempre efectivamente. Y si participan como empresas, pues la que les corresponda en función, como decíamos, de la tipología del proyecto, del tamaño y de que sean calificados como I+D o como innovación. Una de las que preguntaban. Otra, por ejemplo, nos dicen si en la justificación del proyecto se observa que el gasto se ha distribuido de manera diferente a lo indicado en las declaraciones de gasto anuales, ¿habrá reintegrados o se permitirá compensar entre años? Yo creo que esto es un poco lo que hemos comentado previamente, ¿no? Siempre que se cumplan esos hitos mínimos, no habrá ningún tipo de reintegro. Yo al final, por reforzar un poco ese punto, ¿no? Me voy a poner en proyectos estratégicos que al final es donde más hitos hay, ¿no? Entonces, nosotros va a haber en este año un presupuesto global para el proyecto. Nosotros cuando concedamos vamos a conceder un presupuesto global para vosotros, ¿no? Para la ejecución de esa beneficiaria y luego una ayuda distribuida, pues en este caso, en 3 ejercicios presupuestarios, ¿no? 27, 28, 29, ¿no? Entonces, ahí, en proyectos estratégicos, habrá, por ejemplo, un compromiso de gasto mínimo hasta el 30 del 4 del 27, que es la fecha del primer pago a cuenta, ¿vale? Habrá otro compromiso de gasto mínimo hasta el 30 del 4 del 28, que es el segundo pago a cuenta, ¿vale? Claro, es que digo desde el inicio hasta el pago a cuenta y otro compromiso de gasto hasta el final del proyecto. Entonces, si en esa fecha del 30 del 4 no has ejecutado un mínimo, ahí sí que habrá una pérdida de derecho a cobro, ¿vale? Por ese tema presupuestario. Si has ejecutado más, pues bueno,
pues te computará para el siguiente, aunque yo no te pueda dar en ese momento la ayuda porque las tienes asignadas a máximos, pero quedarnos con la idea de esos compromisos mínimos de gasto para una fecha. En proyectos competitivos solo habrá el hito inicial del 30/4, ese pago a cuenta y la liquidación final, y lo mismo sería para innovación, que hay un compromiso de gasto para el pago a cuenta y la... Exacto, sí. Luego habrá alguna otra pregunta. El gasto ejecutado en los meses finales de los proyectos queda fuera de los periodos que cubren las declaraciones de gasto. Entendemos que se justificarán directamente en la justificación final. ¿Es así? Sí, efectivamente, confirmamos así. Aquellos que queden fuera de esas declaraciones de gasto, pues en la justificación final deberán incorporarse tanto ese periodo que queda fuera de esas declaraciones de gasto como todo el resto de la documentación soporte que se ha ido ejecutando a lo largo del proyecto. Más que... La justificación del proveedor, de elección del proveedor, ha llegado varias veces también. Sí, la justificación de elección del proveedor al final es la propia ley foral de subvenciones. Entonces, lo que nos marca es la ley foral, o sea, no lo estamos regulando de forma diferente en las bases que más que cumplimiento de la ley foral de subvenciones. Efectivamente hay que acreditar esas 3 ofertas, salvo que se justifique o se acredite, se explique que no existe otra empresa, otra entidad capaz de acometer esas tareas, ¿no? Sí. Es la ley foral de subvenciones, ¿no? Es realmente una de las cosas que comentábamos, ¿no? Que había habido un par de preguntas al respecto, es que es verdad que las bases de 25 o 26 incorporan esa penalización, ¿no? Del 10%, pero esto realmente ha sido a petición expresa de una auditoría FEDER que hemos tenido, que dice, oye, esto no está regulado por ningún sitio, entonces viene de ahí, no es que no penséis más allá de que se va a mirar en más profundidad esto, ¿no? No, lo que marca la... de hecho, se ha hecho para acotarlo, ¿no? Para intentar reducir la medida de lo posible. Porque el cambio que podría ser, no una pérdida de derecho total, sino 10%. Realmente eso no hay cambio en cómo entendemos esa justificación del año pasado. Sí, luego es importante lo que decía Gallego, ¿no? Que al final precisamente lo que hace es reducir la posibilidad de pérdida de derecho al cobro, porque si es al final un incumplimiento de una obligación, podría llegar a aparejar una pérdida de derecho del cobro total. Y así al final lo que se hace es limitar, ¿no? En el caso de que no quede acreditado, como mucho va a hacer con mucho no está tasado, será ese 10%. No sé, alguna más así que hemos visto que se hubiera repetido. Vamos viendo fuera, no sé si puede ser igual. Sí, porque estamos al estar compartido, no estoy viendo el chat directamente. A ver, vamos a montar la presentación, ¿vale? También en el apartado H no aparece el template competitivo. ¿Está la plantilla actualizada? Perdón. En principio deberían de estar... El apartado H al final es un cálculo automático. Quiero decir, el apartado H es al final se calcula los puntos que vamos a tener con el formulario económico. Es decir, es el presupuesto que dediques tanto a infraestructuras como a agentes del SINAI. Lógicamente, el soporte de qué van a hacer esos agentes vendrá descrito tanto en el detalle presupuestario como en las actividades en la parte técnica, en el apartado B, pero realmente no hay más que decir en el H porque es un dato objetivo. Luego, otra de las preguntas es relativa a los costes indirectos del 15% a qué agentes le aplican, ¿no? Al final eso está basado en las bases. Y ese 15% de costes indirectos, las bases recogen que sean universidades, centros de investigación, institutos de investigación sanitaria y centros tecnológicos. Estoy leyendo a ver si hay... aquí al vuelo. Los proyectos de innovación. Sí, puedes presentar. Sí. O sea, los proyectos, mientras no se presente el mismo proyecto a dos modalidades distintas. ¿Son dos proyectos diferentes? Sí.
Se pueden presentar. Lo único que marcan las bases a ese respecto es que si tú presentas, o sea, que puedes ser beneficiario de un proyecto de innovación por tipología en este caso. Es decir, puedes presentar 2, 3 a la misma tipología, solo que en el caso de que se te subvencione uno, ya no se te van a subvencionar los demás. Exacto, o sea, ahí se establece una orden de prelación y dentro de los proyectos que presentes, el que mayor puntuación haya obtenido. Estamos leyendo las preguntas, Sí. estamos viendo que hay bastantes. De todas formas, ahora como lo estamos leyendo al momento, revisaremos bien todas las preguntas con objeto de que queden incorporadas. Esta es la de probabilidad. Probabilidad, Lo de innovación, esta no la volverá a ver. volverá a lanzarse una convocatoria de de proyectos dentro de 2 años. La idea es sacarla periódicamente, o sea, ahora estamos trabajando ya en las bases para sacarla anticipada en la siguiente convocatoria. Pero sí, la idea es darle continuidad a todo esto. Y en cuanto a costes subvencionables, que estáis preguntando por aquí, licencias de software, licencias de herramientas de inteligencia artificial, costes de infraestructuras, ¿vale? Entiendo que esto puede entrar dentro de otros costes, ¿vale? Pero aquí tendríamos que acreditar de alguna manera, tiene que dejar claro que sea una dedicación para el proyecto, es decir, un software de carácter generalista que se vaya a utilizar puntualmente para el proyecto, pues no sería objeto de la subvención, ¿vale? Si es un software porque si no tendríamos que ir a la parte de amortización de esa licencia, que es un poco raro. Entonces aquí tiene que ser una licencia que no sea de uso generalista, que sea dedicada al proyecto y que sea un gasto imputable a ese proyecto y que en esa contabilidad separada que vais a presentar ese gasto sea imputable al proyecto y, pues, ¿vale? Ya os la desarrollaré un poco más esa respuesta. Transferencia. Proyectos. Prácticamente sí, es decir, hay un modelo que estoy leyendo que si la memoria para proyectos estratégicos es la misma que para proyectos competitivos de transferencia. Utilizad, por favor, el modelo, hay un modelo en la web para cada tipo. Cambian cosas muy puntuales, pero es verdad que cuando hablas del impacto, pues los títulos del impacto en proyectos estratégicos es diferente al de proyectos competitivos, ¿no? Porque es verdad que tiene algún detalle que se valora alguna cosa distinta, pero en el 90% sí, pero os pediría que utilizaseis la memoria que se corresponde a la tipología de proyecto, vaya. No sé si quieres que hablemos básicamente no más. Bueno, Ahora entra. Sí. La leemos en el tema. Sí. Yo creo que mejor, ¿no? Sí, nos hace una pregunta sobre el plan de igualdad, si es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores y el protocolo para prevención de acoso y por razón de sexo. La convocatoria indica que debe depositarse en el registro. Esto es nuevo, ¿no? El protocolo debería estar depositado o registrado para la justificación final del proyecto. ¿Es así? Sí, es así. Sí, exacto. Eso es cuando vaya a finalizar el proyecto, es cuando tiene que estar. Exacto, y la idea es que no se presente documentación, se dejará directamente cruzando el CIF con el número de registro de ese plan. Ese plan o protocolo. No sé si alguien quiere hablar, también yo creo que vamos bien de hora, ¿vale? Entonces, si queréis hablar mejor que escribir, os damos paso. Si una persona ha sido contratada única y exclusivamente para este proyecto, ¿los gastos de fin de contrato son subvencionables? Esto os contestamos por escrito, ¿vale? Porque sé que esto fue objeto de, creo que fue un recurso alzada o más. Entonces quiero ver un poco lo que ha habido ahí, ¿vale? Prefiero no dar la respuesta aquí ahora mismo. No sé, 12. Sí.
Nos indican la base 12 está correcta. El punto 2 dice que los pagos a cuenta se hacen en abril, pero la declaración de gastos se presenta en mayo. Hablo de memoria, ¿vale? Pero lo que se dice es que los gastos se computan hasta el 30 de abril, es decir, qué colección de gastos tienes hasta el 30 de abril, y luego tienes 15 días para preparar esa documentación y subirla a la ficha, ¿no? Diciendo, estos son mis gastos hasta el 30 de abril y tienes de plazo hasta el 15 de mayo para subirlo a la ficha de las ayudas. Exacto, sí. Se podría incorporar todo el gasto hasta el 30 de abril. Eso es. No obstante, es decir, después nos podéis enviar también. Sí, el correo. Por el correo igual en el chat. Sí, eso. Ponemos el correo. Lo pongo en el chat o, bueno, yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Pero... por aquí, Entonces, cuando recibes el abono en cuenta, una vez tramitados a partir del 15 de mayo, lo que cueste el procedimiento de poder efectuar esos abonos. Realmente las bases creo que dicen 6 meses, pero realmente pues los últimos ya han hecho, yo creo, en 2 meses, una cosa así, 2 o 3 meses, pero la base pues depende un poco de cómo pille. Este es el correo, ¿vale? Este es el correo de la sección del servicio, ¿vale? Entonces podéis escribir dudas o me podéis contactar directamente y yo creo que mi teléfono está también en la ficha de las ayudas, ¿vale? No sé si... Bueno. Pues revisamos bien todas las preguntas. Si hay alguna, contestamos, ¿no? Y elaboramos, ¿no?, una siguiente propuesta de las preguntas frecuentes y ahora colgamos en la ficha para que esté a disposición de todos. Sí. Y conforme eso vaya llegando, me pasa la dirección de correo, pues lo iremos completando y subiéndolo. Lo esperaré seguramente hasta pues, final de la semana que viene, ¿vale? Para que entren más cosas, pero más o menos pues para el viernes podemos tener otra actualización de preguntas, a no ser que de aquí ahora salgan muchas. Hombre, si vemos que hay muchas no recurrentes que pueden venir bien a todos, lo subimos y ya está. Sí, porque puede venir bien a todos. Pues perfecto, lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que no llegan nuevas, así que a vuestra disposición. Agradeceros la participación y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.